dice que hay dos fuerzas que forman 80 kilogramos fuerza y 60 kilogramos fuerza, que tiene una resultante de 120. ¿Qué ángulos forman entre sí aproximadamente? Este problema se resuelve aproximadamente. O sea, no hace falta resolverlo en forma exacta, y hay una forma para resolverlo en forma exacta con la herramienta que hay en la teoría, pero se resuelven aproximadamente. Bueno, supongamos que acá tenemos F1 de 80 kilogramos fuerza y F2 tiene 60 kilogramos fuerza. En primer lugar voy a dibujar una F2 acá, un poquito más corta, en rojo, de 60 kilogramos fuerza. Y también voy a agarrar y voy a dibujar ahora, para enseguida, para que me sirva, otra de 60 kilogramos así, y otra de 60 kilogramos así a ojo, oblicua, y otra de 60 kilogramos así, ya voy a ver. Supongamos que sean todas de 60 kilogramos, ahí. Esas son las F2. Entonces, la idea que acá vos tenés que decir lo siguiente. Cuando vos querés componer dos fuerzas de distinto módulo y te van a permitir que, supongamos que la F1 esté siempre ahí para no hacer mal lío, ¿no? Y la F2 puede cambiar de posición, etcétera, en el plano, siempre coplanar, ¿cierto? Entonces, lo más que puede valer la resultante, ¿cuánto es? Cuando las dos son colineales y se ayudan al máximo, ahí va a tener una resultante de ¿cuánto? 140. Claro, porque al ser colineales y del mismo dirección y sentido, daría una resultante de 140 kilogramos fuerza, 80 más 60. Eso pasaría si el ángulo entre las dos fuera alfa de 0 grados, ¿o no? O sea, misma dirección y sentido, 0 grados. Así que esta opción no es. Esta opción llevaría a que se tengan que sumar las dos y daría una resultante de 140. Y acá te dicen que la resultante tiene que ser 120. O sea, te dan el módulo de F1, te dan el módulo de F2 y también te dan el módulo de la resultante y te preguntan sobre el ángulo. Así, por eso es el asunto. Así que si formaran 0 grados, daría 140, así que esta no es. Vamos a seguir con el razonamiento, mirando las opciones múltiples, algo que no me gusta hacer a mí mucho, pero que ahora lo voy a hacer. Si formaran 180 grados entre las dos, eso significaría que la fuerza esta, roja que ven acá, va para el otro lado, de la misma intensidad, pero para el otro lado, ahí formarían 180 grados. ¿Y cuánto valdría en ese caso la resultante? ¿Y para dónde? 20, ¿o no? Porque es 80 menos 60. O sea, tendríamos una fuerza, ahora la voy a hacer acá en negro, una fuerza resultante, chiquita acá, 20 kilogramos fuerza para la derecha. Sería la resultante. Así que bueno, 180 no pueden formar porque no daría una resultante de 120. O sea, colineales no son, porque 0 grados y 180 son opciones de colinealidad. Si forman 0 grados son colineales y del mismo sentido. Si forman 180 grados, como en el ejemplo de acá, son colineales y de sentido opuesto. Así que colineales no son. Perpendiculares tampoco. Si me plantea que son perpendiculares, ¿cuánto valdría la resultante? Saldría por Pitágoras. Supongamos que la saque por Pitágoras la resultante. Ahí tenemos una resultante, ajá. Y un módulo puede sacarse con Pitágoras, ¿o no? Sería la resultante igual a la raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 80 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 100. Exactamente 100 kilogramos fuerza. Entonces, tampoco, porque tiene que dar 120 la resultante. Entonces, esa opción no es tampoco. Tampoco son perpendiculares. Entonces nos queda básicamente pensar en las posibilidades de menos de 90 o más de 90, o sea, de fuerzas oblicuas. Y quedan en pie alguna de estas dos. O te forma menos de 90 o te forma más de 90. Son oblicuas. La idea que uno tiene de esto es la siguiente. Cuando uno va modificando el ángulo, aumentando el ángulo, empieza a disminuir la resultante, porque la máxima resultante se da ahí. Pero cuando tiene 0 grados tenemos una máxima resultante de 60 más 80, 140. Cuando lo voy viendo empieza a disminuir. Disminuye, 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 disminuye. Cuando está a 90 grados vale 100, ¿o no? O sea que acá vale 140 la resultante y acá vale 100, en algún punto intermedio va a valer 120, porque 120, digamos, es justo el valor intermedio entre 140 y 100, o no, justo la mitad está 120. No significa que tenga que ser justo de 45 grados el ángulo, tampoco. No hay una linealidad tan grande, pero va a ser un ángulo
tal que la fuerza resultante, para obtener una resultante de 120, va a quedar entre 140 y 100, que son los dos ejemplos extremos que recién probamos que no caminan, de 0 grados y de 90 grados. Por eso la solución va a ser más de 0 y menos de 90. Y esa va a ser la solución correcta. Pero la idea es que la resultante va disminuyendo monótonamente. ¿Qué significa monótonamente? A medida que aumento el ángulo que forman entre las dos, acá tengo un ángulo agudo entre las dos. O sea, tengo un ángulo menor a 90 y mayor a 0, ¿o no? Un ángulo agudo, ya veremos qué ángulo. Acá parece que fuera 40 grados, qué sé yo. Ya veremos qué ángulo forman para obtener esa resultante. Pero lo concreto es que a medida que voy aumentando el ángulo va disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo. Yo pregunto, ¿se pueden equilibrar esas dos fuerzas, una de 80 con una de 60? No. No, porque si se equilibraran, significaría que la resultante sería 0. Y no pueden dar nunca resultante 0, porque lo mínimo que puede valer la resultante de esas dos fuerzas, de 60 y de 80, es de 20. Ya lo probamos recién. Cuando las fuerzas son colineales y opuestas, da una resultante mínima de 20 para la derecha. Y eso es lo mínimo que puede valer la resultante. Entonces tenés entre una máxima resultante de 140 y una mínima resultante de 20, tenés las posibilidades. Y se te va disminuyendo en forma monótona, o sea, permanentemente, más ángulo, menos resultante, más ángulo, menos resultante. Por eso entre 140 y 100, cuando eran perpendiculares, 120 da agudo. Se saca así, o sea, lo tenés que sacar, digamos, si te pasás de los 90, te empieza a ser menor que 100. Vieron que cuando eran a 90 grados, recién sacamos que varía 100 la resultante. 100 kilogramos fuerza. Bueno, si la abrís más, todavía queda más chica todavía la resultante. Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, hasta llegar a una resultante de 20. Nunca se equilibran. Así que la solución se saca de esa manera. Cualitativamente, podríamos decir. Lo mismo pasa en el tercer cuadrante. No, porque yo no la voy a hacer irse para abajo. No la voy a hacer que se vaya para abajo. Porque voy a tomar siempre el mínimo ángulo entre las dos fuerzas. Y si se va para abajo, el ángulo pasaría a ser medido de esta manera. O sea, yo consideraría que el ángulo entre los dos vectores varía entre 0 y 180, porque siempre mido el mínimo ángulo entre los dos vectores, de manera tal que el ángulo no sería, para mí, nunca cóncavo, que era el ángulo cuando era mayor que 180. Claro, pero por eso digo, o sea, pasa lo mismo en el tercer cuadrante que en el segundo, Sí, que varía entre 100 y 20. sí, 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 sí. Bien. Olvídate del eje X positivo acá, olvídate. Acá lo que importa es el ángulo entre los dos vectores, y siempre el ángulo entre dos vectores lo vimos cuando vimos ángulo entre vectores en el tema vectores. Siempre es el mínimo ángulo definido entre los vectores. Así que si el vector está acá, el ángulo entre los vectores se mediría por acá abajo. Empero, digo, bueno, para resolver este ejercicio, si uno lo quiere sacar, después me di cuenta que se hacía así conceptualmente, porque te dice más de 0 y menos 90, no te pide un número, no te pide un 63, 34, etcétera, no te pide. Pero si yo quisiera saber exactamente el ángulo, acude en nuestra ayuda la bonita fórmula de recién, que vimos hace un rato, que es la que dice que la resultante al cuadrado es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más, a pesar de que el teorema del coseno acá hay un menos, más, ya expliqué por qué, el doble producto de F1 por F2 por el coseno del ángulo alfa que forma F1 con F2, y que no es un ángulo del triángulo, sino del paralelogramo. Por eso acá en lugar de estar el menos del teorema del coseno está el más. ¿Sí o no? Bueno, yo me voy a dar el gusto de sacar el valor real que forma esas dos fuerzas para dar una resultante de 120, y eso va a indicar que tengo que hacer lo siguiente. 120 al cuadrado es igual, que es la resultante, ¿cierto? Es igual a 80 al cuadrado más F2 es 60. 60 al cuadrado más 2 por 80 por 60 por el coseno de alfa, que es la incógnita, ¿sí o no? Y ahí empiezo a despejar alfa. Para sacar alfa, ¿qué es lo primero que hago para despejar alfa de ahí? Separo en términos. ¿Se acuerdan la regla de la matemática? La despeje la incógnita pedida. Bueno, acá lo que vamos a hacer es que nos va a quedar, vamos a hacer que el igual se mude para acá, porque si no va a quedar mal esto. Vamos a dejar solamente en el segundo miembro el 2 por 80 por 60 por el coseno de alfa en el segundo miembro, y en el primero va a quedar 120 al cuadrado menos 80 al cuadrado que pasa restando, menos 60 al cuadrado. Y bueno, y ahora, ¿cómo sigue la película? ¿Cómo sigue? Coseno de alfa igual a
El numerador queda como está, 120 al cuadrado, menos 80 al cuadrado, menos 60 al cuadrado, y el 2 por 80 por 60 pasa dividiendo a todo. Calculadora. Y me da 0,4583, etc. El coseno de alfa. Directamente le voy a hacer shift coseno, así lo saco de una, shift coseno, y va a dar 62,7. 62,7 grados. O 63, si lo querés redondear en forma entera. Ese sería el ángulo que tienen que formar las dos fuerzas para dar una resultante de ese valor, de 120.